quisimos copiar, digamos, la misma modalidad que hacemos con el censo de contaminación costera y la limpieza de playas, aprovechando que estaba esta situación de hacer la limpieza. Nos parecía interesante poder contabilizar y hacer visible cuáles eran esos residuos que se encontraban. Al aprovechar también que el margen, que el caudal estaba bajo, podíamos hacer no solo la limpieza de las márgenes, sino también del propio caudal, por lo cual, bueno, nos dieron estos números interesantes, porque vos pensás que es una jornada de pocas horas, ¿no? De 3 horas aproximadamente, con, en este caso, la colaboración de alrededor de 50 voluntarios, que en forma desinteresada, de muchas, bueno, ONGs, organizaciones que lo organizaron con nosotros, y bueno, el Museo de Ciencias, por supuesto, y otras que se fueron sumando en la marcha, y muchas personas, muchos particulares que lo fueron escuchando en los medios o en las redes sociales, y la verdad que, bueno, pudimos abarcar un sector interesante, como es lo que sería la zona interna, digamos, del Parque de Mayo, donde está el derivador, el Puente Negro, hasta Casanova. Ahí nos dividimos en grupos y, bueno, se trabajó en ambas cosas. ¿Qué nos mostró? ¿Qué sacaron de esta recolección manual y este trabajo que hicieron? Bueno, yo siempre digo que es como la fotografía del momento o un espejo, ¿no? De lo que está pasando en ese momento, en ese lugar. Y lo que nos dio de interesante y a la vez no nos llamó tanto la atención es que los plásticos siguen siendo los que van liderando a la cabeza, así como del 2016 nos siguen dando esos números similares en la zona costera. De hecho, todo esto que si no lo hubiéramos juntado hubiera terminado en algún momento en el estuario. Alrededor de más del 76% de lo que se juntó eran residuos plásticos. Sí, lo que podemos hacer como un análisis un poquito más allá es que de esos plásticos, muchos de ellos eran envoltorios de paquetes, de lo que sea. Otros eran, por ejemplo, muchas bolsas que se veían, que sí se nota esa disminución en la zona costera, desde que está esto de la implementación de disminuir la cantidad de bolsas camiseta, pero sí se veía bastantes en el cauce del arroyo, por ejemplo, o en los márgenes. Y después de otros elementos que iban apareciendo o que nos llamaban la atención, desde neumáticos, pañales, no sé, preservativos, lugares puntuales donde se juntaban las colillas de cigarrillo o latas o vidrios, por ejemplo, o botellas, ¿no? Entonces hay lugares como donde la comunidad llega más cercana al curso de agua, o que dejan cerca de las márgenes y terminan en el cauce. No, pero todo esto que se juntó es acción del hombre. Sí, sí, básicamente sí, son todos elementos que tenemos, que se usan y que de alguna manera podemos hacer como una lectura más allá de no digo de dónde puede provenir, pero por ejemplo, bueno, hay sorbetes, que hay una ordenanza de prohibición de los sorbetes y sin embargo encontramos algunos todavía de plástico que no están prohibidos. O elementos que por ahí se han arrojado como vasos de plástico, bandejas, bueno, lo que nos da distintas líneas para pensar estrategias para trabajar sobre los residuos, pero también visibilizarlo a la comunidad para que se tome conciencia realmente de lo que estamos tirando en forma descontrolada y que quizá paseamos por el lugar, vemos que hay algo de basura, pero no lo dimensionamos.